Bienvenidos sean a lo nunca contado. Desde el terrorífico caimán negro hasta la feroz nutria de río, el río Amazonas es hogar de seres bestiales que parecen sacados directamente de una pesadilla. Únase a nosotros en este video mientras lo llevamos en un viaje cautivador a través de los 15 monstruos más mortíferos del río Amazonas. Número 15. La nutria del río gigante. Imagina un monstruo tan feroz que incluso los depredadores más grandes de la naturaleza tiemblan en su presencia. Conoce a la nutria gigante, la nutria más grande del mundo y una de las bestias más mortíferas del río Amazonas. Con una longitud de más de 6 pies, la nutria de río gigante es una hábil cazadora y un superdepredador. Muy pocos adversarios tienen la confianza suficiente para siquiera mirar sus ojos inyectados en sangre, excepto el hombre, claro. La leyenda dice que la nutria gigante puede incluso crecer hasta una longitud impactante de 7.9 pies, aunque no existe tal registro. Aparte de su brutal agresión personal, estas criaturas encuentran su fuerza en la cantidad. Por su propia naturaleza, las nutrias gigantes son muy sociables y extremadamente territoriales, y a menudo viven en grupos familiares de hasta 20 individuos. No te dejes engañar por su apariencia linda y tierna. Estas bestias se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Con una fuerza de mordida de 615 psi, las nutrias de río gigantes se apoderarán de cualquier presa, desde peces grandes hasta serpientes, crustáceos y otras criaturas del río. A veces cazan solos y otras atacan en grupo, matando y mutilando a cualquier presa desafortunada que se cruce en su camino. Ni siquiera los humanos están a salvo de estas crueles bestias, ya que ha habido algunos casos en los que estas nutrias gigantes han causado daños inimaginables a humanos desprevenidos que se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aunque hay muy pocos casos reportados de ataques de nutrias gigantes a humanos, el poder que poseen estas bestias es capaz de acabar con un humano adulto. Como superdepredador, la nutria gigante no tiene ningún depredador natural conocido, excepto algunos ataques de caimanes de vez en cuando. En un mundo lleno de algunas de las criaturas más feroces conocidas por la ciencia, la nutria gigante de río se erige como un espectáculo de brutalidad y un símbolo de la diversidad que conforma el río Amazonas. Número 14. Caimán negro. El caimán negro es como un caimán con esteroides. Esta criatura bestial, que gobierna la selva amazónica con puño de hierro, puede crecer hasta 17 pies de largo y pesar hasta 1000 libras. Olvídate de la nutria gigante. Estos son los verdaderos depredadores. Incluso los grandes felinos como los jaguares y los pumas evitan cualquier territorio que el caimán negro considere su hogar. Sin embargo, hay que reconocer el mérito de la nutria gigante. Ha habido casos en los que algunos caimanes negros han sucumbido a la ferocidad de estas bestias despiadadas. Dejando a un lado su enorme tamaño, los caimanes negros tienen una presencia inquietante debido a su falta de los mismos instintos de miedo presentes en otros animales. Como los verdaderos reyes del río Amazonas, los caimanes negros cazan cualquier presa, por grande que sea, y su larga lista de presas es incomparable a cualquier bestia del río Amazonas. ¿Pero son realmente peligrosos para los humanos? Bueno, según las estadísticas, sí. En los últimos 20 años, se han reportado más de 80 casos de ataques de caimanes negros en la selva amazónica. La mayoría de ellos fueron fatales. Los que escaparon lo hicieron con heridas graves, extremidades perdidas y una historia aterradora que contar por el resto de sus vidas. Pero el caimán negro no busca a los humanos cuando tiene hambre. En cambio, prefiere tomar una comida abundante, que puede incluir una guarnición de ganado grande, un plato principal de nutrias gigantes, algunos caballos como acompañamiento, monos, pitones de postre, jabalíes, ciervos y armadillos. Y prácticamente cualquier cosa que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Ni siquiera los delfines del río Amazonas están a salvo de su feroz ira. Pero si pensaba que tal valentía era exclusiva de los caimanes adultos, piénselo de nuevo. Se sabe que los caimanes jóvenes hacen carne picada con pirañas, que son algunos de los peces más temibles del río. Hablaremos de eso en un momento. La mayoría de las presas que son víctimas de las garras de los caimanes negros ni siquiera las ven venir. Estas bestias son cazadores experimentados y a menudo se esconden bajo las sombras de la noche, acercándose a sus presas sin darse cuenta antes de hundir sus dientes en las víctimas desprevenidas. Sus ojos altamente especializados facilitan la visión en la oscuridad, lo que mejora su experiencia de caza. Luego está el poderoso mordisco, lo suficientemente fuerte como para romper el caparazón de una tortuga sin romper un juramento. Con una reputación tan condenatoria, no sorprende que los caimanes negros sean considerados el terror del río Amazonas. Número 13. Anaconda verde.
Desde el caimán más aterrador hasta la serpiente más grande del mundo, esta lista se vuelve cada vez más loca. Conoce a la anaconda verde, otra aterradora bestia del río Amazonas, con un peso promedio de hasta 550 libras y una longitud de 29.7 pies. La anaconda verde es la serpiente más larga, pesada y grande del Amazonas. La anaconda verde mantiene este enorme tamaño, alimentándose de una amplia variedad de opciones dietéticas. Esto incluye cerdos salvajes, venados, aves, tortugas, capiberas e incluso los temibles caimanes. Es un mundo donde los perros se comen a los perros y la anaconda verde no tiene miedo de tragarse cualquier presa entera. Se los describe con precisión como constrictores no venenosos, con una técnica de alimentación que es tan fascinante como aterradora. Imagínese esto, un ciervo inocente con una anaconda verde apretada alrededor de su cuerpo. El eco de los huesos rompiéndose llena el aire mientras esta desafortunada presa se asfixia y respira por última vez. Es una hermosa muestra de violencia natural que ejemplifica el equilibrio perfecto entre poder y fragilidad de la naturaleza. Después de exprimir brutalmente la vida de su presa, la anaconda verde se la traga entera. No importa el tamaño, la anaconda verde extiende su mandíbula a longitudes extrañas, absorbiendo todo el cuerpo de la presa de un solo trago. Después de una comida tan abundante, la anaconda verde se retira a su refugio seguro a medida que comienza el proceso de digestión. Por lo general, estas remolachas pueden pasar semanas o meses sin comer después de una comida abundante. A lo largo de millones de años de evolución, la anaconda verde ha desarrollado un inquietante nivel de versatilidad, tanto en el agua como en la tierra. Si bien pueden parecer bastante engorrosos en tierra, son bastante sigilosos y elegantes en el agua. Su fisiología corporal está perfectamente diseñada para integrarse en el hábitat acuático. Sus ojos y aberturas nasales están situados en la parte superior de sus cabezas, lo que les permite acechar a sus presas mientras permanecen casi completamente sumergidos. Número 12. Ciempiés gigante. Imagínese un ciempiés capaz de cazar un murciélago, alimentarse de ratones grandes e infundir miedo en animales 15 veces su tamaño. Esta próxima bestia es materia de pesadillas. Cuando imaginas los monstruos del río Amazonas, probablemente te imagines criaturas gigantes como las anacondas verdes y el caimán negro de los que hablamos anteriormente en el video. Pero comparado con estos dos, el ciempiés gigante es bastante pequeño. Sin embargo, en su liga, se erige como el más grande y el más malo, a menudo venerado como la especie de ciempiés más grande del mundo. Con una longitud promedio de hasta 30 centímetros, es difícil contrarrestar esa afirmación. Como si el tamaño no fuera lo suficientemente perturbador, este bicho espeluznante contiene un poderoso veneno capaz de paralizar a la presa con un solo golpe. Al igual que las arañas mías, a los ciempiés les encanta merodear por las cuevas. Casualmente, ahí es donde sus presas favoritas, los murciélagos posados, llaman hogar. Como un cazador sigiloso perfectamente entrenado, los ciempiés gigantes trepan por las paredes y los techos de las cuevas para atacar a estos murciélagos, enfrentándose a ellos, a veces sin luchar. Pero hay más. Estos monstruosos bichos llevan sus habilidades de caza al siguiente nivel, lanzándose hacia estos murciélagos y atrapándolos en pleno vuelo. Su infame veneno está cuidadosamente oculto dentro de su primer par de patas. En el segmento craneal, estas extremidades se han modificado en herramientas en forma de pinzas, conocidas como fórspunas o, más exactamente, garras venenosas. Con estas herramientas naturales de caza, los ciempiés gigantes inyectan este veneno a sus víctimas antes de devorarlas. En la naturaleza, el ciempiés gigante cuenta con una larga lista de presas. Esto incluye serpientes, murciélagos y otros pequeños invertebrados. Pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Deberían los humanos tener miedo de este ser gigante de pesadilla? La respuesta corta es sí. Si bien una mordedura del ciempiés gigante puede no representar un riesgo de muerte, el dolor causado por tal encuentro puede ser bastante insoportable. Otros síntomas pueden incluir hinchazones, muerte del tejido y algunas infecciones, que se consideran clínicamente significativas. En los seres humanos, sin embargo, la muerte solo puede ocurrir cuando la víctima desarrolla una infección secundaria o un caso grave de anafilaxia. Número 11. Piraña de vientre rojo. Es cierto que las pirañas no son los peces más amigables del océano. Esto es especialmente cierto en el caso de las especies de vientre rojo, que se han ganado la reputación de ser unas de las criaturas más feroces del río Amazonas. Con sus dientes afilados y feroces, y su apetito insaciable, las pirañas no temen a nadie, y verlos infunde miedo en muchos de sus vecinos amazónicos. También viven en cantidades aterradoras de hasta 1000. La imagen popular de un enjambre de estas criaturas carnívoras devorando una presa en cuestión de
segundos, mientras crean un gran y sangriento frenesí, ha popularizado su reputación como monstruos temibles. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, esta tendencia a permanecer juntos en grandes cantidades es mucho más que una simple estrategia de caza. De hecho, las pirañas tienden a viajar en grandes grupos como forma de autodefensa. Verás, por más feroces que sean estos monstruos, también pueden ser susceptibles a los ataques de otras bestias salvajes del Amazonas, especialmente cuando son jóvenes. Los caimanes, los delfines de río, las tortugas y otros peces más grandes disfrutan de la comida de pirañas jóvenes y a menudo las atacan para obtener una comida fácil. Para defenderse de estos ataques, las pirañas nunca caminan solas. Al escolarizarse juntos, los más vulnerables se mantienen en el centro de la masa para garantizar la máxima supervivencia. ¿Sabías también que las pirañas son omnívoras? Contrariamente a la creencia propagada de que estos peces solo se alimentan de carne, las pirañas de vientre rojo en realidad se alimentan de una amplia variedad de fuentes de alimento. Su dieta suele consistir en insectos, peces, caracoles, gusanos, semillas y diversas plantas. Solo persiguen a los mamíferos y aves más grandes después de que mueren y son arrojados al agua. Entonces también son carroñeros. Al igual que los tiburones, las pirañas están equipadas con órganos sensoriales especiales capaces de detectar la presencia de sangre en el agua. Al ver sangre, las pirañas se vuelven locas y entran en un frenesí de alimentación que parece sacado directamente de una pesadilla. También poseen una fuerza de mordida bastante impresionante, capaz de perforar un anzuelo de pesca plateado. Sin embargo, sus característicos dientes son bastante reemplazables y se sabe que los pierden de vez en cuando. Número 10. La sanguijuela gigante. El río Amazonas también alberga la sanguijuela más grande del mundo, que puede crecer hasta 1,5 pies de largo. Estos seres bestiales poseen una paleta discontinua y una coloración irregular, tomando los adultos una tonalidad marrón grisácea. La sanguijuela gigante del Amazonas, de pesadilla, es un fenómeno de la naturaleza, con 34 segmentos, cada uno con su propio cerebro. Esto significa que cada sanguijuela gigante tiene 34 cerebros, lo cual es bastante aterrador de pensar. Su poderosa ventosa se encuentra en el extremo más grueso, mientras que la cabeza se encuentra en la punta más estrecha. Los músculos de la sanguijuela gigante se mueven en ondas onduladas mientras come, lo que probablemente ayude a transportar la sangre absorbida al sistema digestivo en la cabeza. La sanguijuela gigante generalmente tiene 2 o 3 filas de dientes pequeños con los que chupa la sangre de sus víctimas. Sin embargo, a pesar de su maldita reputación como verdaderos vampiros del río Amazonas, las sanguijuelas también se alimentan de moluscos, insectos, larvas, peces, huevos y otros gusanos. Sin embargo, su macho favorito sería la sangre de otros animales acuáticos. Aproximadamente el 25% de las especies de sanguijuelas son depredadores. A lo largo de su evolución, estos monstruos han perfeccionado sus habilidades de emboscada y se alimentarán de cualquier presa adecuada que pase nadando. Tan pronto como una sanguijuela gigante ve un objeto en movimiento, nada hacia él. Utilizando una de sus ventosas, se adhiere a la huésped, haciendo un agujero en forma de iwiao, con el que inyecta un anticoagulante en la incisión. Aunque son bastante pequeñas en comparación con otros monstruos de esta lista, las sanguijuelas gigantes representan una gran amenaza para muchos animales acuáticos, especialmente en el río Amazonas. Número 9. Payara. Colmillos gigantes, ojos terroríficos y una reputación condenatoria. Algunas cosas que hacen que la payara sea materia de pesadillas. Hay muchas cosas oscuras y espeluznantes que viven debajo del río Amazonas. Algunos de ellos son criaturas feas pero inofensivas que no merecen la publicidad negativa que reciben. Y luego está la payara, que es extremadamente fea y merece su aterradora reputación. Famoso como uno de los peces más locos de Sudamérica, el mundialmente famoso pez vampiro es una bestia por derecho propio. Con apodos como pez tigre, dientes de sable y lobo acuático, no sorprende que todo el mundo esté aterrorizado por la paella. Este pez literalmente come pirañas en el desayuno. Además de las dagas afiladas y puntiagudas que recubren sus encías, las paellas poseen 2 colmillos alargados de 6 pulgadas de largo que se elevan desde su mandíbula inferior. En su mandíbula superior hay 2 agujeros apropiados donde se alojan adecuadamente estos colmillos. Dejando a un lado las apariencias aterradoras, las paellas también están diseñadas para ofrecer potencia y velocidad. Sus aletas caudales en forma de abanico les ayudan a nadar a través de corrientes agitadas y rápidos, mientras que sus caras huesudas esconden grandes branquias. Los peces vampiro pueden ser bastante grandes, midiendo entre 2 y 3 pies. Su peso también puede alcanzar la asombrosa cifra de 35 libras y en algunos casos hasta 40.
Habla de agresión. Estos feroces cazadores siempre están al acecho de su próxima comida, pero esa no es la parte más loca. También se sabe que las piaras ahuyentan a los peces de tamaño mediano y grande que no pretenden comer, por lo que el agua puede ser lo suficientemente clara para los peces que sí quieren consumir. Sin embargo, son muy territoriales. Por su propia naturaleza, odian estar abarrotados, amenazan, cargan, luchan e incluso matan a cualquier especie que llegue a su territorio. Los payaras tampoco tienen depredadores conocidos en la naturaleza, lo que no debería sorprender debido a su naturaleza feroz. Su lista de menú incluye otros peces, incluidas las tan temidas pirañas, que a menudo giran y corren al ver un banco de payaras atacante, así que es seguro decir que su terrible reputación no es infundada. Número 8. Arapima. Este pez enorme, elegante y aerodinámico se conoce como arapima. Tiene una cabeza ancha y huesuda, la boca hacia arriba y una aleta dorsal que se extiende a lo largo de su espalda hasta la cola. Cuando los ríos se desbordan, los peces pueden dispersarse en el bosque amazónico circundante, donde mueren la mayoría de las otras especies. La arapima, sin embargo, sigue viviendo gracias a su capacidad única de respirar aire. Sus branquias son tan pequeñas que aspiran aire. Utilizando una vejiga natatoria modificada, este órgano se abre hacia la boca del pez, actuando como un pulmón. Sorprendentemente, el arapima puede sobrevivir hasta 24 horas fuera del agua, una hazaña poco común para cualquier especie de pez que crezca hasta 10 pies y alcance hasta 440 libras de peso. El arapima es posiblemente el pez de agua dulce más grande del mundo. Su boca está llena de dientes huesudos y afilados, y dientes adicionales en el techo del paladar. Esto les permite destrozar brutalmente a sus presas antes de devorarlas. Los arapaimas también exhiben una peculiar táctica de pesca. Para maximizar su captura, utilizan una estrategia de alimentación con devoradores, que consiste en abrir su boca grande para crear un vacío y aspirar todos los objetos de comida cercanos. La captura de un arapaima es un gran logro para cualquier pescador. Desafortunadamente, han sido objeto de sobrepesca a lo largo de los años, pero a medida que su población disminuye, se están implementando esfuerzos de conservación para garantizar la supervivencia de esta notable especie. Número 7. Anguila eléctrica. Conoce a los matones del río Amazonas, la anguila eléctrica. Cuando la oscuridad desciende sobre el paisaje, estas temibles criaturas emergen en grandes cantidades para atacar a sus presas con 800 voltios de electricidad, suficiente para matar a un humano adulto. Con una longitud típica de hasta 8 pies y un peso de hasta 45 libras, estas criaturas son las máquinas de caza perfectas. Las anguilas eléctricas son animales nocturnos que viven en la parte oscura y fangosa del río Amazonas. Debido a que tienen una vista terrible, las anguilas eléctricas emiten una señal eléctrica débil. Esto funciona como un radar para ayudarles a navegar hacia la pareja y la comida. Una vez que localizan una presa, las anguilas eléctricas provocan una descarga mucho más fuerte, aturdiendo a la presa. Aquí está la parte impactante. Los órganos principales y del cazador funcionan como principales productores de voltaje. Ayudan a proteger a la anguila, participan en los reflejos de miedo y también ayudan a aturdir a la presa. El órgano saxofonista, por otro lado, produce pulsos de bajo voltaje que ayudan en la electrocomunicación y la navegación. Estos órganos eléctricos están compuestos de células musculares conocidas como electrolitos, que están alineadas como células de una batería. Hasta 200.000 de estas células pueden alinearse en serie con el órgano y de estas células producen un pequeño voltaje. Cuando se descargan simultáneamente, el voltaje resultante puede ser muy mortal. Número 6. Serpiente de cascabel sudamericana. De las muchas monstruosidades que habitan el río Amazonas, la serpiente de cascabel sudamericana es una de las más aterradoras. Famosa como una de las serpientes más venenosas del mundo, este ser bestial es el miembro de su género con mayor distribución. Su veneno es probablemente letal debido a la presencia de neurotoxinas, crocetina y crotamina, que provoca una parálisis progresiva. Las picaduras de la serpiente cascabel sudamericana a menudo provocan problemas de visión o incluso ceguera total. Otros síntomas resultantes incluyen trastornos auditivos, ptosis y parálisis de los músculos periféricos. Esto afecta especialmente al cuello, que puede volverse tan flácido que incluso parece roto. En casos extremos, las víctimas pueden desarrollar una parálisis respiratoria potencialmente mortal, que a la larga provoca la muerte. Una vez que aparecen estas alteraciones oculares, suelen ir seguidas de ceguera permanente. Las neurotoxinas también pueden provocar daños extremos en los músculos esqueléticos y posiblemente en el corazón, provocando dolores
dolores generales, dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. A esto pueden seguir complicaciones graves, trastornos sistémicos, sangre incoagulable, hipotensión y shock. A pesar de su naturaleza agresiva, estas serpientes de cascabel rara vez atacan a los humanos sin provocación. Su dieta deseada se compone principalmente de roedores, que están disponibles a lo largo de los años. Sin embargo, también pueden alimentarse de lagartos y otros animales pequeños. Esta serpiente icónica del Amazonas se ha ganado la reputación de ser uno de los depredadores más temibles del río, con una presencia imponente que infunde terror en los corazones de sus presas. Número 5. Tiburón toro. El río Amazonas también alberga una especie de tiburón conocida como tiburón toro. Si bien la mayoría de las especies de tiburones encuentran su hogar en varios océanos del mundo, el tiburón toro puede adaptarse con bastante facilidad al agua dulce. De hecho, es una de las dos únicas especies de tiburones que pueden sobrevivir en un ambiente de agua dulce. En 1963, un tiburón toro de 265 libras fue capturado cerca de Iquitos, Perú, cerca del 4000 Océano Atlántico. Esta fue la primera vez que se encontró un tiburón en algún lugar fuera del océano. Los tiburones toro pueden sobrevivir en tales condiciones gracias a sus riñones especiales. Estos riñones osmorreguladores pueden detectar un cambio en la salinidad del agua, inhibir la excreción de sales vitales y reciclarlas por todo el cuerpo. Los tiburones toro también comen literalmente de todo, desde peces hasta tortugas, pájaros, perezosos, rayas e incluso otros tiburones toro. Nada está fuera del menú de estas feroces bestias. Aún más inquietante es que los tiburones toro se consideran extremadamente peligrosos para los humanos y representan el mayor peligro de cualquier especie de tiburón. Según las estadísticas, ocupan el tercer lugar en cuanto al número de ataques no provocados a humanos. Número 4. Pez sierra. La sola visión de un pez sierra aterroriza a sus vecinos acuáticos. Probablemente esto se deba a su largo hocico, bordeado de dientes especiales, que le dan un aspecto amenazador. Este hocico en forma de sierra, conocido como tribuna, funciona eficazmente como herramienta de caza. Con un movimiento de ida y vuelta, el pez sierra utilizó este hocico para cortar a su víctima por la mitad, haciendo que fuera más fácil alimentarse. La sierra también cuenta con electroreceptores, conocidos como ampili de Lorenzini, capaces de detectar campos eléctricos producidos por la presa. De esta manera, el pez sierra es capaz de detectar la presencia de un delicioso manjar antes de pasar al modo bestia. Además de la función de caza, el hocico ayuda a cavar entre los sedimentos del fondo del río Amazonas. El pez sierra dentado grande puede crecer hasta unos aterradores 18 pies en promedio, y la leyenda incluso dice que a veces pueden alcanzar hasta 25 pies. Destacando sus hábitos alimentarios, descubrimos un menú repleto de pescados y crustáceos y muchas otras especies acuáticas relacionadas. Sin embargo, aquí hay un pequeño dato divertido. Como muchos peces con dientes, un pez sierra puede reemplazar sus dientes una vez que se desgastan. Este proceso se conoce como polifiadonte, aunque generalmente no se les considera peligrosos. Sus sierras, que constituyen al menos un tercio de la longitud de su cuerpo, son bastante formidables. Número 3. Pez palillo. Aunque feroces, bestias como la anaconda gigante y la piraña son famosas como los terrores del río Amazonas, un villano infame que a menudo se pasa por alto es el pez palillo. También conocido como candiru, este pequeño bagre es uno de los vertebrados más pequeños del río Amazonas, pero es tan peligroso como puede ser. Su nombre se debe a su pequeño tamaño y forma esbelta, que camufla su horrible naturaleza. Candiru es un pez parásito que sigue los rastros de urea y amoníaco que son expulsados por las branquias respiratorias, acechando en las sombras de las aguas turbias. Su cuerpo translúcido y su pequeño tamaño aseguran que ninguna de sus presas lo vea venir, pero tan pronto como estos peces exhalan, el candaroo detecta el flujo de agua resultante. Con notable velocidad, corre hacia la cavidad branquial expuesta. En cuestión de segundos, este pequeño parásito penetra las branquias y se abre camino hasta su lugar. Después de penetrar con éxito el interior del pez, el candaroo erige una serie de espinas en forma de paraguas para asegurar su posición. Entonces comienza la aniquilación. Sin preocuparse por el pánico del huésped, este parásito firmemente anclado mordisquea inmediatamente un agujero en una arteria cercana con sus dientes como agujas.
Luego procede a alimentarse de la abundancia que brota de los peces. En solo 2 minutos, el vientre del candarú se llena con la sangre de la víctima, tras lo cual retira sus púas. Aunque pueda parecer que la víctima explotada ha escapado, las heridas sufridas son tan graves que las posibilidades de supervivencia suelen ser escasas. Ni siquiera los humanos están a salvo de esta aterradora amenaza del Amazonas. Hay muchas historias de personas nadando o bañándose en el río, cuya orina atrae a estos delgados bagres. En estas ocasiones, la uretra sumergida y expuesta de los humanos puede ser el receptor de un ataque a alta velocidad. Sin embargo, los ataques a humanos no solo afectan a la víctima, sino que también sirven como billete de ida para el propio pez. Número 2. Tortuga mata-mata. La tortuga mata-mata sudamericana es probablemente la tortuga de aspecto más peculiar que jamás hayas visto. A diferencia de la mayoría de las tortugas, su caparazón es áspero y nudoso. Su fisiología también presenta un cuello largo con piel, flecos, protuberancias y crestas. Pero quizás la característica más extraña de esta especie es su cabeza grande y plana, que presenta una boca ancha y un hocico largo, parecido a un snorkel. Los matamatus, sin embargo, tienen una vista extremadamente pobre. Para complementar este defecto en su físico, poseen una serie de ayudas sensoriales que les permiten detectar movimientos en las turbias aguas del río Amazonas. Las aletas carnosas se extienden desde los lados de su cabeza triangular, así como desde el cuello. Estos colgajos de piel ayudan a camuflar a la tortuga y también contienen nervios que responden a estímulos como las vibraciones provocadas por el movimiento de presas potenciales. Las orejas de la tortuga también son bastante grandes y muy sensibles al sonido. Los caparazones de las tortugas mata-mata pueden crecer hasta alcanzar unos impresionantes 5 pies y pesar alrededor de 38 libras. Es aproximadamente el tamaño de un niño promedio de 4 años. Se les considera carnívoros que se alimentan del fondo y exhiben un método de depredación único. Sentados suavemente en el fondo de las aguas fangosas que habitan, aspiran pequeños peces e invertebrados con sus especiales habilidades de caza, tragando un bocado de pescado de una sola vez. Número 1. Raya de agua dulce. Cada año, la raya del Amazonas causa graves daños a más humanos que cualquier otra especie. Armadas con un aguijón capaz de atravesar la carne más dura, estas rayas son una amenaza para el ecosistema acuático. Cada espina de la mantarraya tiene surcos debajo que contienen venenos a base de proteínas capaces de paralizar a las víctimas. Sin embargo, no son necesariamente depredadores feroces. De hecho, las mantarrayas son dóciles y solo utilizan sus extraordinarias armas para defenderse. Estos aguijones se desprenden y reemplazan constantemente. Esto permite que la raya tenga 2 aguijones al mismo tiempo que los nuevos crecen para reemplazar los viejos. Estas especies especiales son las únicas rayas que ocupan agua dulce en lugar de agua salada. También pueden crecer hasta 18 pulgadas de ancho con una cola que mide hasta 1 pie de largo. Las mantarrayas de agua dulce se alimentan de crustáceos y otros invertebrados. Sus poderosos dientes pueden aplastar fácilmente las conchas de almejas y mejillones, mientras mastican camarones y lombrices de tierra. Muchas gracias por ver. Cuéntanos de qué te pareció el video de hoy. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.